Hola, ¿qué tal estáis? Espero que estéis muy bien. Esto es Tarot entre tú y yo. Bienvenidos, mi nombre es Elsa y estamos en la sección especial El Corazón Fiel. En esta sección tan solo se va a hablar de sentimientos. Aquí no hay ni sexos ni horóscopos, tan solo sentimientos. Empezaré con tu energía y terminaré con la de la otra persona. Esté en tu vida, haya pasado o esté por venir. Eso lo iremos viendo. Como veis, tengo dos velas. Una será para tu energía, para limpiar tu tarot, y otra será para la de la otra persona. ¿De acuerdo? Bueno, comenzamos. Os recuerdo, para los nuevos que llegáis, que no lo sabréis, que en esta sección suelo hablar poco. Me tengo que concentrar bastante porque es canalizada. ¿De acuerdo? Limpiamos. Pido disculpas por no hablar, pero necesito silencio. Y la última. Te recuerdo que empezamos con tu energía. Comenzamos. Caos y conflicto. Cortar madera. Almas gemelas. Bueno. Yo por lo que veo esta persona ha salido de tu vida. Y no de muy buenas maneras, o por lo menos así te ha dejado. Con muchas preguntas que hacerte, muchísimas, abriendo una puerta que creo que ni querías abrir. Has limpiado tu casa, has limpiado tu espíritu, has limpiado todo para que esta persona no te haga el daño que te hizo entonces. O sea, es como, ¿cómo te explicaría yo? Es como si hubieras tenido que limpiar tus pensamientos, tu hogar, tus costumbres, tu todo, para poder avanzar hacia algo nuevo. Sigamos. Entre dos mundos. Mensaje en una botella. Y no te rindas. Corazón, yo no sé quién ha pasado por tu vida, porque a mí me habla de un pasado que te ha causado mucho dolor, que te ha metido en una oscuridad tremenda, que ahora empiezas a ver la luz. Y te pide el horóscopo de la sabiduría, que es muy sabio, te lo aseguro. El horóscopo te pide que no te rindas, que de esto puedes salir. Esos traumas, esos miedos se van a ir. Vas a tener una comunicación con alguien que te va a ayudar a salir de este pozo en el que estás metido. Recuerda que no hay sexos. Hablo masculino, pero no hay sexos, solo energías. Es como si las personas te ayudaran a salir de este caos que tienes, pero es interior, ¿eh? Interior total. Se nota, se ve, aunque intentes disimularlo. Alguien te va a ayudar a salir de esto. Vas a tener comunicación de una persona muy cercana a ti, que va a ir a ayudarte, a sacarte de este pozo. La encrucijada, solo no puedes. Sola no puedes, necesitas ayuda. Pues no te preocupes porque la vas a tener.
los ciclos. Vas a salir de esto, me lo deja clarísimo. Pero vas a tener una comunicación de alguien que te va a ayudar a salir de esto. No sé qué problema, qué se te ha quedado ahí metido, porque veo aquí algo que te está comiendo por dentro, que te diría que hasta te ha enfermado. Es algo muy tuyo, muy personal, ¿eh? Es algo que no se lo cuentas a nadie, aunque se ve, se nota, se presiente. Te veo en un conflicto porque tú quieres salir, pero es como si algo te volviera a tirar para atrás. Y cuando empiezas a coger otra vez carrerilla para salir hacia adelante, otra vez te vuelve para atrás. Es una encrucijada la que tienes. No sabes cómo solucionar este problema. Estos miedos que tienes, porque son miedos, además son miedos atroces. Tú sabes el dolor que has sufrido. Tú sabes lo mal que lo has pasado. Porque es terrible lo que estoy viendo aquí, ¿eh? Tú creías en el amor. Pero a ojos ciegos creías en el amor. Yo no sé con quién topaste, porque me habla de un pasado, ¿eh? ¿Con quién topaste? ¿Qué es que te dejó que no eres capaz de tener ninguna relación sin tener miedos, sin tener desconfianza, sin tener noches sin dormir, enfermedad y mucho conflicto interno? Te voy a decir una cosa, aquí viene alguien que se va a comunicar contigo, te va a sacar de este ciclo en el que estás metido o metida. Recuerda que no hay sexos, por favor. Vamos a sacar una cartita más. Dar y recibir. Aquí tienes una persona, corazón, que te va a ayudar. Vas a recibir lo mismo que has dado. Si das amor, recibirás amor. Si das compañerismo, recibirás compañerismo. Si das dinero, recibirás dinero. Va a estar equilibrado. Dice que no te rindas. Tu alma gemela está. Pero más adelante. Claro, te voy a decir una cosa, que es que aunque la tengas delante de tu cara, no la vas a poder ver. No, corazón. Porque tu mundo es muy pequeño. Te has hecho una burbuja. Has cerrado tu corazón, lo has blindado. Cada vez que tienes que abrir una llave, girarla y abrir solo un trocito de él, se produce esto, un caos y conflicto terrible, un dolor, dos mundos, los recuerdos del pasado. Gracias a Dios que aquí se abre una puerta, tienes comunicaciones de alguien que viene hacia ti, que te va a ayudar a salir de esto. Es una persona fiel, es una persona que no se rinde, no va a tirar la toalla, ¿eh? Va a esperar lo que haga falta. Es una persona equilibrada que da como recibe. Y esto es lo que tú vas a recibir, porque esto es lo que me dice el tarot. Perdón, el oráculo de la sabiduría. Esto es lo que me dice. Este conflicto interior se te va a ir, pero va a ser muy poco a poco. Es con mucha ayuda. Alguien no se va a rendir. Me gusta mucho lo que veo. Veo mucha armonía. Veo amor, veo cuidados. Veo apoyo. Veo cambios de ciclo que te dan un miedo. Solo quiero decirte una cosa. No estás solo, no estás sola. Aquí tienes a alguien que te cuida, que te protege. Esto estaba en el destino, y eso te lo aseguro. Porque te voy a decir una cosa, con esta persona te vas a llevar de maravilla. Y es una persona que no se rinde, que no tira la toalla, que entiende, que comprende, que tiene una visión más allá. Y te va a ayudar, si no, no saldría almas gemelas. Esto es de otra vida, por fin te lo has encontrado o te lo vas a encontrar. Yo creo que viene más hacia adelante, ¿eh? Te lo vas a encontrar. Me gusta mucho lo que veo. Vamos a ver las energías de la otra persona. Pero de aquí, corazón, de aquí hay que salir. Tengo la encrucijada por aquí. Esto no se puede estar mucho tiempo en esto, corazón. No se puede, es imposible. ¿Cuánto tiempo aguanta el ser humano aquí?
con un conflicto, con dudas. Estos son miedos. Estos son muchos miedos, incertidumbres, conflictos, miedos. Salir, incluso te diría que salir de casa. Y lo intentas. Y te vuelve a suceder lo mismo. No te encuentras bien. Te sientes mejor aislado, aislada, solo, sola. ¿Por qué manos habrás pasado para sentirte así? Bueno, sigamos. Ahora vamos con las energías de esta persona que está en tu camino, porque venir viene. Limpiemos el oráculo de la sabiduría con la vela y comenzamos con sus energías. Perdonar mi silencio, pero si no, es complicado. Ya está, la última. Comenzamos. Anda, mira la misma carta, la encrucijada. Esta persona está igual que tú. El mismo sufrimiento padecido. El poder superior, muy mental. Y el mismo caos y conflicto. Tiene lo mismo, corazón. Lo mismo, pero lo tuyo es como más hogareño, digamos, más encerrado en tu casa, en tu hogar, protegiéndote por muros, el corazón y todo. Y esta persona es su mente la que le produce un caos y conflicto en todos los aspectos. Es una persona muy mental. Muy mental. Y tiene el mismo problema que tú. Un dolor pasado, no saber para dónde ir, demasiadas vueltas a la mente. Yo veo que tú le das menos, ya le has dado bastantes, la verdad. Ahora estás lamiéndote las heridas, como digo yo, curándote lo último, intentando sanarlo del todo. Te queda un poquitín, ¿eh? Un poquitín te queda. Esta persona tiene el mismo problema, pero en esta persona es su mente, la mente. Demasiados pensamientos, no ve salidas, no ve... Hay que perdonarse los errores cometidos. Sigamos. ¿Qué cosas? ¿Preparado? Como en casa, en ninguna parte. Y sabiduría profunda. Esta persona hace mucha meditación en su hogar, ¿eh? Es una persona muy sabia. Es hogareña, le gusta estar en casa. Esta persona quiere hacer el cambio ya. Está en ello. Te diría que es un alma vieja. Esta persona ha vivido muchas vidas, corazón. Tenga la edad que tenga. Es muy espiritual. Es hogareño, hogareña. Y es una persona que está preparada para volver a empezar. Eso sí, procurando no cometer los mismos errores, porque ya te he dicho que es muy mental, aunque es muy espiritual, pero muy mental, tiene las dos partes. Es un equilibrio perfecto, si no se abusa de un lado ni del otro. Sigamos. El yin, lo femenino, está preparada para tener otra relación. Colaboración creativa. Y decir la verdad.
Te he dicho antes que hay una persona para ti en el futuro, aunque puede que ya esté, pero era como para hacia adelante. Esta persona tiene, ¿cómo te diría yo? Está preparada para tener otra relación. Es una persona que comparte, es una persona que colabora, es una persona que otorga. Todo lo tiene muy pensado, no te creas que aquí salen cosas por impulso, ¿eh? No, 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 no. Esta persona, si se acerca a ti, si quiere estar contigo, si quiere compartir contigo, corazón, es porque quiere hacerlo. No hay nada que le frene. Ya no. Su mayor conflicto es cómo se lo digo, cómo lo hago, cómo le ayudo, qué palabras le muestro. Encima es una persona que no sabe mentir. Aquí me sale decir la verdad. Me sale sabiduría profunda y caos y conflicto. Esta persona quiere decir verdades, no mentiras. Tiene un lado femenino muy bonito, la verdad, muy bonito. También te diré que tiene una familia que le ayuda muchísimo. Ha tenido una buena niñez. Le gusta andar con la verdad. Esto a veces le ha traído muchos problemas. Pero lo bueno es que está preparado para tener otra relación. Vamos a seguir sacando cartas. La encrucijada, el observador. Antes de meterse en cualquier jardín con una persona, esta persona va a mirarlo todo muy, muy, mucho. Te he dicho que es muy mental y que no se va a dejar embaucar ni por destellos de luz, ni belleza, ni nada. Es una persona que lo va a estar mirando todo, todo, todo. Las características de la persona, cómo es, sus movimientos, qué vida tiene. Más que todo, no lo que ha pasado con su vida, eso es perdonable para esta persona, sino cómo es esa persona ahora. El poder superior. El pensador. Mental, súper mental. Exageradamente mental es esta persona. Madre mía. Muchísimo, ¿eh? Mucho. Porque tiene que tenerlo todo controlado. Es una persona... No me refiero que sea controladora, ¿no? Pero tiene que tener su mundo, sus sentimientos controlados. Antes de hacer cualquier proposición lo va a pensar muchísimo. Pero muchísimo, ¿eh? Así a lo loco no va a ser. Eso es bueno, corazón. No te va a llegar una persona que por impulso hoy te quiero y mañana no. Caos y conflicto. Hora de marcharse. Pretende salir de sus pensamientos. Sabe que muchas vueltas a las cosas mal. Al final la cabeza peta. Y como siempre buscamos una solución y el siguiente problema que va a venir después de esta solución, ¿no? Porque el cerebro está diseñado así, para buscar problemas, para poner soluciones. Esta persona va a salir de todo esto. Su mente, tantas vueltas, tantas vueltas, tantas vueltas, se va. Ya, lo suelta. Suelta todos estos pensamientos, intentar controlarlo todo, manejarlo todo. Se deja fluir. Y sale de esta situación de estancamiento mental, ¿eh? Porque no es otro más que mental. Sigamos, preparado. Bendecido, madre mía. Ahora te digo, como en casa en ninguna parte. Respira. Sabiduría profunda, flexible. Mira, corazón. Esta persona ha hecho un trabajo interior tremendo, tremendo, en su hogar, en su casa. Está preparada ya, ¿eh? Es una persona flexible, es una persona comprensiva, es una persona, te he dicho, que tiene un alma vieja. Esta persona ha vivido muchas vidas, aunque no se acuerde de ellas. Va a ser una persona muy madura emocionalmente, ¿vale? Mucho.
Todo esto lo ha hecho en soledad, lo ha hecho en su hogar. Está preparado, está preparada, con sabiduría, para hacer las cosas como si tiene que cambiarlas. No tiene ningún problema, eso sí, con sabiduría. A lo loco no. Esta persona impulsiva no tiene nada, ¿eh? Absolutamente nada. Al revés, se puede amoldar, pero siempre con una razón de ser. Tiene que estar la lógica, porque es muy mental. Tiene que estar la lógica. Es una persona bendecida, corazón. Qué bonito. Es que es muy bonito. Y muy agradecida, ¿eh? Cuando le pasan cosas buenas por la vida, se da cuenta de ellas. No se le sube. Al revés, agradece lo bueno que le ha sucedido. Qué bonito. Me encanta lo que veo. Qué energía más calmada, tranquila y firme a la vez. Una persona que tiene las cosas claras, tanto las de fuera como las de dentro. Y es una persona flexible interiormente. No tiene... ¿Cómo se dice esto? Dejarse... No es una persona que se pueda... A ver si me sale... Manipular por la sociedad. No. Tiene sus propios criterios, sus formas de ver las cosas. Y me parece, bueno, fantástico. Es que tiene una estabilidad emocional increíble. Me gusta muchísimo lo que veo. Y si tiene que cambiarlo, es una persona muy comprensiva. También se ha equivocado. Te he dicho que ha estado en el mismo sitio que tú. Tú estás a punto de terminar ya con esto. Esta persona ya ha terminado. El yin. La sinfonía inacabada. Aquí hay algo pendiente. Esta persona, la colaboración creativa. La cara amable de la vida. Decir la verdad hacia el mar. Esta persona te mira. Esta persona te conoce. Puede que la estés conociendo. O que tú no la conozcas y ella a ti sí. Yo te he dicho que te viene más adelante. Esta persona te observa. Ve tu dolor. Ve tu espiritualidad. Ve tus ganas de seguir hacia adelante. Y sabe que todavía no estás curado o curada del todo. Esta persona todavía tiene algo pendiente. Algo te quiere decir, pero va a esperar. Va a esperar. Aquí hay algo que está sin acabar. Está preparado para hacerlo, pero tiene que esperar el momento adecuado. Esa es su encrucijada. ¿Cómo decírtelo? Por si huyes, por si escapas, por si te entra miedo y sales corriendo. Veo cosas muy bonitas, muy bonitas. Aparte es una persona muy creativa, es amable. Últimamente veo muchísimo el arco iris, no sé qué pasa. Vienen cambios y muy grandes y son buenos. Para esta persona sí, estás tú en esos cambios, ¿eh? Son buenos. Hacia el mar y decir la verdad. Alguien tiene guardado algo dentro de sí que todavía no lo ha dicho, no lo ha explicado, no lo ha confesado. Tiene miedo a confesar sus sentimientos. Es una persona sabia, muy sabia, muy comprensiva. Y siempre dice verdades, no miente, corazón, no miente. Lo que pasa es que sabe que todavía no es el momento. Es pronto, todavía no está sanado, no está sanada. Siempre piensa en ti. Siempre piensa en ti. ¿Ves esa cara ahí? Espero que se vea bien. Mucho piensa en ti, muchísimo, ¿eh? Muchísimo. Y es de verdad. Lo que pasa es que confesarte sus sentimientos todavía no. Yo todavía no lo veo aquí. Vamos a sacar la cruz
y miramos a ver, pero yo creo que todavía no está preparada esta persona porque ve que tú tampoco estás preparada para esta declaración. A ver, sigamos. El poder superior, el pensador y la isla del tesoro. Aquí esta persona sabe perfectamente, está muy centrada en su economía, en estar mejor, económicamente. Maneras de poder ofrecerte algo mejor, de poder ayudarte. Porque si esta persona está bien, tanto económicamente o como sea, tú también vas a estar. Es que ella quiere estar bien para poder ayudarte. Para poder llegar juntos hacia un rumbo mejor, pero en este caso es esta persona sola, sola, porque quiere que seas, ¿cómo te diría yo? Que ella sea tu pilar, donde tú te puedas apoyar, quien te cuide, quien te mime, quien te quite las preocupaciones de esas noches sin dormir. Discúlpame, pero me estoy emocionando. No me esperaba esto. Es muy bonito lo que veo. Muy bonito. Madre mía, qué alma tiene esta persona. ¡Qué alma! Se me están cayendo las lágrimas. ¿Qué es una lectura de tarot, por favor? ¡Qué energía, corazón! ¡Qué energía! Creo que jamás he conocido... Discúlpame, pero es una barbaridad lo que estoy sintiendo. Jamás he conocido una persona así. Y tú tampoco. Y está en tu destino. No lo dudes. Perdón. Está en tu destino. No sé los años que tendrás, lo que habrás pasado por tu vida, más o menos lo sé, porque lo he visto y lo he sentido. Por eso me emociono tanto cuando veo a una persona que, habiendo pasado momentos duros, sea capaz de cambiarlos y seguir tan estable y tan firme. Una persona que quiere dar, que quiere ofrecer, que quiere apoyar. Muy bonito, muy bonito. Perdón mi emoción, pero es que las energías son muy fuertes. Como en casa en ninguna parte, y respira. Es que tiene un alma tan pura que no te puedes imaginar. Respira. El corazón fiel. Corazón. Es una persona, ¿cómo decirte? Pura de corazón, pura de alma. Tengo bendecido y el corazón fiel. Es una persona pura por dentro. Te he dicho que es un alma vieja, que hasta los dolores los sacude y se los quita. Eso no quiere decir que no le duelan, pero sí, es capaz de hacerlo. A ti te partieron. Esta persona se ha vuelto a reconstruir. Y repito, su energía es lo más. No he visto cosa igual. Una fidelidad, palabra, amistad. Es muy hogareña. Esta persona no te va a fallar, No tengas miedo. Sé que te han fallado muchas personas. He visto tu tirada. La he sentido. Muchas personas. Esta persona no. Esta persona va a caminar contigo hasta donde haga falta. Sigamos. Colaboración creativa y la cara amable de la vida. El tiempo. Se necesita tiempo. Ya te lo he dicho antes, corazón. Se necesita mucho tiempo. Mucho no, pero necesita tiempo, porque esta persona quiere estar bien. Quiere ofrecer, dar, consentir. Para todo eso se necesita un tiempo.
tiene que estar perfecta. Cuando esta persona se encuentre preparada para darte lo que quiere darte, te lo dirá. Te lo dirá, corazón. Pero se necesita tiempo. Tiene otra perspectiva de la vida diferente a la tuya. También puede que me hable de una persona o más mayor o más joven. Entonces las ilusiones que a ti te faltan las tiene esta persona y quiere pasártelas, quiere dártelas, porque tú ya hemos visto que las has perdido. Se las llevó alguien. Las pisoteó, las escupió y así te dejó. Hecho un trapo. Sin volver a creer en el amor. Sin ser capaz de volver a tener otra relación. Esta persona es muy consciente de ello y te va a dar el tiempo que haga falta, porque es una persona fiel, que no te va a abandonar, no te va a dejar, corazón. ¡Wow, wow, wow, wow! Y yo aquí toda maquillada y lágrimas me han caído. Preparado y bendecido. Almas gemelas. Por Dios. Por Dios, por Dios, por Dios, por Dios. Si es que tú lo sabes y esa persona lo sabe también. Tú puede que todavía no lo veas, te sales, que es la misma carta, amor, la misma. Es una cosa preciosa, preciosa. No tengo palabras. Preparado. Aunque hay que darse tiempo, aunque esto ha sido inesperado, es una bendición. Así lo ve. Está preparado, está preparada, ¿eh? Sabe que esto está bendecido. Es una persona muy espiritual. Cómo me gusta lo que veo. Ya no hay más lágrimas. Es que me he emocionado de tanta bondad. No la he conocido, entonces cuando saco estas energías se me encoge el alma. Qué cosa más bonita. Todo lo que te pueda decir es poco. Amistad, esta relación, esta persona está bendecida, es que lo vas a notar. No es alguien que te estrese, no es alguien que va, te cuida, que está preparada. Es un alma vieja, vuelvo a repetir, aunque tengáis diferencia de edad, porque tengo aquí el tiempo, si no, no te lo diría, ¿eh? Pero que es una ventaja, porque depende qué parte te toque a ti, tú le aportas a esta persona sabiduría y esta persona te aporta, ay Dios, no me sale la palabra, ilusión. Eso que se pierde cuando nos han dado tanto. Pues esto es lo que veo. Esta relación está bendecida y esta persona lo sabe. Sigamos. Sabiduría profunda y flexible. La historia interminable. Te piensa muchísimo. Intenta no hacerlo. Intenta usar su sabiduría. Intenta no estar tan pendiente siempre en sus pensamientos. Porque claro, tú le das una cosa y esta persona te va a dar otra a ti. O sea, es un acople. Intenta ser flexible y usar su sabiduría para todo esto que siente. Que le sale de adentro. No veo miedo. Pero sí que tiene miedo de que se vuelva a repetir la misma historia que le pasó anteriormente. Tiene preocupaciones, digamos. Igual que tú. No es un dios, es un alma vieja.
Sabe que tiene que ser flexible, tiene que usar su sabiduría para llevar esta relación, esta situación contigo. Tiene ganas de que, ¿cómo te diría yo? De que todo se dé ya. Esta persona la has hecho reflejarse en un espejo, ¿eh? Mirarse, o le vas a hacer, perdón, mirarse en un espejo. Se va a dar cuenta, porque ya te he dicho que tú le das una cosa y esta persona te va a dar otra. Y tú le vas a enseñar lecciones muy importantes, con mucha sabiduría, para que no vuelva a cometer los mismos errores. Tiene miedo. No es miedo, es precaución, perdón otra vez por la palabra. Miedo no, precaución, de que se vuelva a repetir la misma historia. Intenta flexibilizar sus pensamientos, usar la sabiduría y no repetir los mismos patrones. ¿Vale, corazón? Eso intenta. Amoldarse a ti como tú te amoldas a esta persona, o lo vas a hacer. Bueno, corazón, no sé ni qué más decirte porque hasta lágrimas me han caído. Lo que veo aquí es una maravilla. Voy a sacar una más, pero solo una más, ¿eh? Es que mira las 3 cartas que tengo encima abajo. No solo tengo que reluce. Uf, mira lo que tienes abajo. O sea, perdón, encima de las cartas. Es una persona tan fiel, tan amorosa, tan cariñosa. También tiene preocupación de que se vuelva a repetir la misma historia, no te creas. Aquí todos venimos apaleados, tengamos el sexo que tengamos. Y sobre todo que no te puede olvidar. Siente la sensación de que esto está bendecido. Respira cada vez que piensa en ti. Le sale un suspiro, corazón. No te puede sacar de su mente. Tiene que flexibilizarse para no caer. Para no espantarte si viene de repente hacia ti a decirte todos sus sentimientos. Sabe que no puede hacer eso. Lo sabe. Que ibas a huir. Porque como me dicen las cartas, siempre hay algún problema. Siempre. Si no es la familia, son los hijos, si no el que esté casado, si no enfermedades. Habrá personas que no le importe. El amor, cuando es amor, lo mismo da. Cuando es amor verdadero, da igual. El dinero, la edad. Hay tantos factores. Te voy a decir una cosa, según me dicen las cartas, en una vida pasada no se cumplió esto. En esta se va a cumplir. Esta historia tiene que terminar. Se tiene que dar. Os habéis vuelto a encontrar en esta época. Todo veo cartas de hora de marcharse hacia el mar, la historia interminable. Esto se tiene que dar, os habéis encontrado. Se tiene que dar, se tiene que cumplir, porque habéis hecho una promesa de otra vida. Y parece ser que cada vez que os encontráis hay problemas, sean diferencias de edades, sean distintos países que no os habéis encontrado. Bueno, pues aquí os encontráis. Pero hay problema. Y yo creo sinceramente que es la edad. El tiempo. Mucha diferencia de tiempo. Pero os vais a reconocer, ¿eh? Os vais a reconocer. Eso te lo aseguro. Qué cartas más bonitas. Hasta llorar me han hecho. Uf, madre mía, con el tarot. Es que, corazón, esta persona quiere estar tan bien. Es muy mental.
quiere tenerte tan bien, quiere que todo vaya perfecto. Es muy perfeccionista. Pero te voy a decir una cosa, esto se tiene que dar ya, ¿eh? No puede ser otra vida y sin que habéis cumplido vuestra promesa que hicisteis en alguna vida anterior. Porque aquí hay una promesa que lleva mucho tiempo. La historia interminable. Se me va hasta la voz. No puede volver a pasar. Hay que decir la verdad. Voy a sacarte una cartita para pero esta ya es curiosidad mía, corazón. No es para ti. Los obstáculos. Los pensamientos. Cosas que tú piensas, que piensa esta persona. Porque no se ha dado, porque no se puede. O eso se cree. Sois almas gemelas, sois corazones fieles. Esto, corazón, está escrito en el cielo desde hace muchas vidas. Muchas vidas. Pero luego vienen las creencias terrenales. Esto en el otro mundo es amor y punto. Y nada más. Pero nada más. Es una conjunción celestial. La palabra es celestial. Pero en la vida terrenal hay separaciones. Hay que decir la verdad. Hay cosas que no se pueden... Madre mía. Esperemos que tenga las cosas claras. Diga la verdad. Te confiese lo que siente y no se quede todo en el aire otra vez. Otra vida más en el aire. Esta sociedad ya sabes cómo es, ¿no? Algo que no iba a aceptar la sociedad. Bueno, corazón, con lágrimas y todo, me despido. Espero que te haya gustado. Esto se va a dar, ¿eh? Si no está ya en tu vida, está muy cerca. Te lo he dicho al principio. Esto se va a dar. Y aunque no pueda ser, el sentimiento está ahí. Veremos cómo continúa. Yo no he dicho aquí un final, ¿eh? No os des por hecho que no es para ti. Estoy hablando de sus energías. Tiene miedo de que tú no la aceptes también. También tiene sus miedos. Tanto como si es más mayor como si es más joven. Sea mujer o hombre, ¿eh? Su cabeza no es para ti, pero su corazón, su mente, su espíritu, su vida, dice que sí. Espero que te haya gustado. Ya siento haber llorado, corazón, pero ha sido increíble. Si sintierais lo que siento yo, no sé si vais a poder. Hay que estar muy duro por dentro, porque esto puede llegar a deprimirte muchísimo, ¿sabes? Pero si lo sintierais, a veces es lo mismo que como todo en esta vida, lo mismo que tiene de bueno, tiene de malo. Es increíble la emoción y el amor que me llevo por dentro, con vuestros sentimientos, con las energías que leo. Bueno, corazón, espero que te haya gustado. Ponme un comentario, sobre todo, los contesto y los leo todos, pero ponme un comentario que me gustaría muchísimo y regálame un like. Si no estás suscrito, suscríbete, dale a la campanita. Si no, no te llegan las notificaciones. YouTube me lleva por ahí y no me vuelves a ver. Es gratis. Corazón, sal de esa oscuridad, porque lo que te viene, esta persona está en tu destino. Si no está ya, ¿eh? Lo que pasa es que todavía no se han dicho las cosas, aunque se sientan. Ay. Hay que hablar con el corazón en la mano, sin miedo, aunque luego haya una separación, pero esta conversación se tiene que dar. Un beso, corazón, te quiero muchísimo, cuídate mucho.
todos. Os quiero con toda mi alma. Hasta pronto. Nos vemos. Agur.